Estamos viviendo tiempos en los que el caos y la incertidumbre parecen dominar el mundo. Noticias de guerras, desastres naturales, divisiones sociales y una creciente sensación de vacío en los corazones de las personas nos llevan a hacer una pregunta que ha estado en la mente de muchos. ¿Estamos cerca del fin de los tiempos? Este es un tema que ha sido discutido durante siglos, no solo entre los estudiosos de la Biblia, sino también en conversaciones cotidianas, en los medios de comunicación e incluso en el cine y la literatura. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre este tema? ¿Hay señales que podamos observar para saber si estamos verdaderamente viviendo en los últimos días? No quiero que pienses que este video es para infundir miedo o desánimo. Al contrario, el propósito es abrir una reflexión profunda sobre las Escrituras y cómo éstas nos pueden guiar en momentos difíciles. Sabemos que el fin de los tiempos ha sido predicho por Jesús y los profetas, pero la cuestión aquí no es solo cuándo llegará ese momento, sino cómo estamos preparados espiritualmente para enfrentarlo. ¿Cómo nos posicionamos ante la posibilidad de que estemos en el umbral de un cambio monumental en la historia de la humanidad? Veremos lo que la Biblia dice sobre las señales que debemos observar y cómo todo esto encaja con los eventos que estamos presenciando hoy en día. También analizaremos lo que la Biblia nos enseña sobre la preparación espiritual para estos tiempos y la promesa de esperanza que Dios nos ofrece a pesar de los tiempos oscuros. Al final del día, el fin de los tiempos, tal como lo describe la Biblia, no es un evento para temer, sino para entender y prepararnos. Este es un momento para reforzar nuestra fe, para aferrarnos a las promesas de Dios y recordar que, incluso en medio del caos, Él sigue teniendo el control. El propósito de este video es ayudarte a comprender mejor cómo estos eventos no son meramente el fin, sino el comienzo de algo mucho más grande y prometedor para aquellos que creen y confían en Dios. Así que, te invito a acompañarme en esta reflexión, a abrir tu mente y tu corazón a lo que las Escrituras nos dicen sobre los últimos tiempos y sobre todo a cómo debemos vivir en estos momentos decisivos. Vamos a explorar juntos las claves que nos han sido dadas, no para adivinar el futuro, sino para prepararnos espiritualmente y estar en paz, sabiendo que, pase lo que pase, el plan de Dios se cumplirá. Parte 1. Las señales de los tiempos según las Escrituras. La Biblia es muy clara en cuanto a que nadie sabe el día ni la hora exacta en que llegará el fin de los tiempos. Pero Jesús nos dejó advertencias, señales que podemos observar para saber que ese día está más cerca de lo que pensamos. En Mateo 24, 6 a 8, Jesús dice: «Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». Esto nos deja claro que los conflictos, los desastres naturales y las enfermedades globales no son eventos aislados o aleatorios. Son parte de un patrón, un eco de algo mucho más grande. Jesús los llamó el principio de dolores, lo que significa que estos eventos, aunque terribles, son solo el comienzo de lo que está por venir. ¿Te suena familiar? Hoy en día vemos guerras en cada rincón del planeta, naciones en constante conflicto y una pandemia que ha paralizado al mundo entero. No podemos ignorar el hecho de que estos eventos parecen encajar con las señales que Jesús nos advirtió. Pero no solo es el conflicto mundial lo que nos debe llamar la atención. También vemos otro fenómeno que Jesús mencionó: el engaño masivo. En Mateo 24, 4 a 5, Él advirtió: «Mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hoy en día, más que nunca, hay personas que se presentan como la solución a todos los problemas, que dicen tener las respuestas absolutas, ya sea en el ámbito político, social o incluso religioso. Hay una proliferación de falsos profetas y líderes que bajo la apariencia de ser salvadores engañan a millones. Vemos ideologías que prometen un mundo mejor, pero que en su núcleo se desvían de la verdad y de la fe en Dios. El resultado es una sociedad cada vez más confundida, desorientada y alejada de los principios que Dios nos ha enseñado. Ahora bien, esto no es para que nos asustemos, sino para que estemos atentos. Como dijo Jesús, mirad que no os turbéis. En lugar de dejarnos llevar por el pánico, debemos estar firmes en nuestra fe, comprendiendo que estos eventos ya fueron predichos y forman parte del plan divino. Cada señal es un recordatorio de que debemos mantener nuestra mirada en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y nuestra preparación espiritual. Otra señal poderosa que se menciona es la decadencia moral y espiritual en la humanidad. En 2 Timoteo 3, 1-5, el apóstol Pablo describe de manera sorprendentemente precisa lo que estamos viviendo hoy. ¿Acaso no vivimos en una sociedad en la que los valores se han invertido? Hoy en día, el egoísmo, el materialismo y la falta de empatía parecen haberse convertido en la norma. Vemos una obsesión por la imagen personal, por acumular riqueza, por ser admirado y validado, mientras que los principios de humildad, generosidad y amor al prójimo son cada vez más escasos. El mundo se ha sumergido en una carrera por satisfacer deseos superficiales, olvidando lo que realmente importa. Lo que Pablo nos describe no es una lista arbitraria, es un reflejo exacto de lo que sucede hoy en día. La humanidad ha caído en una trampa de apariencia de piedad, pero sin verdadera conexión con Dios. Parte 2. Preparándonos espiritualmente para los tiempos finales. Uno de los mensajes más claros que Jesús nos dio en relación con el fin de los tiempos es el de estar preparados. No se trata solo de reconocer las señales, sino de asegurarnos de que nuestro corazón y nuestra vida estén en sintonía con Dios. Jesús, en varias ocasiones, hizo hincapié en la importancia de estar alerta, vigilantes y listos para el regreso del Señor. En Mateo 24, 42-44 dijo, «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Esta advertencia es clave. Jesús no nos dejó detalles específicos sobre el momento exacto del fin, pero sí nos dio una instrucción clara. Velad. La palabra velad en este contexto significa estar atentos, estar espiritualmente despiertos, conscientes de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pero más importante aún, estar listos en nuestro interior. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que nuestra fe no puede ser una fe dormida o inactiva. Debemos mantener una relación constante y activa con Dios a través de la oración, la lectura de su palabra y viviendo de acuerdo a sus principios. Muchas personas viven con la falsa seguridad de que habrá tiempo suficiente para cambiar de vida en el futuro, para corregir errores o acercarse más a Dios cuando sea necesario. Pero la verdad es que, tal como Jesús lo dijo, Él vendrá cuando menos lo esperemos. No es el momento de postergar nuestra relación con Dios, es el momento de actuar ahora. La preparación espiritual no solo es una cuestión de estar alertas, sino de vivir una vida que refleje nuestra fe. En Mateo 25, Jesús nos da la parábola de las 10 vírgenes,
que también es una poderosa ilustración de lo que significa estar preparado. 5 de las vírgenes eran prudentes y llevaban suficiente aceite para sus lámparas, mientras que las otras 5 eran insensatas y no llevaron lo necesario. Cuando llegó el novio, una representación de Jesús, solo las vírgenes prudentes pudieron entrar con él a las bodas, mientras que las insensatas quedaron fuera porque no estaban listas. Esta parábola es un recordatorio contundente de que debemos mantener nuestra fe encendida, nuestra relación con Dios en buen estado, y no permitir que nuestra lámpara, nuestra vida espiritual, se apague. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo está nuestra lámpara? ¿Estamos llenos del Espíritu de Dios? ¿O hemos permitido que las preocupaciones del mundo, el materialismo o la apatía espiritual nos alejen de lo más importante? En estos tiempos de incertidumbre, no podemos darnos el lujo de ser como las vírgenes insensatas que no se prepararon. El aceite de nuestra lámpara es la fe, la comunión diaria con Dios y nuestra vida en obediencia a su voluntad. Parte 3. El engaño y la apostasía en los últimos tiempos. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, la Biblia advierte que habrá un aumento del engaño y la apostasía, es decir, el alejamiento de la fe verdadera. En 2 Tesalonicenses 2, 3 a 4, Pablo nos dice: «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto». Este pasaje nos indica que antes del fin habrá una gran cantidad de personas que se apartarán de la verdad. Este alejamiento no es solo una pérdida de fe, sino una rebelión activa contra Dios y sus principios. Vivimos en una época en la que muchos rechazan abiertamente los valores bíblicos, ya sea porque los consideran anticuados o porque han sido seducidos por ideologías que, aunque atractivas, son contrarias a la verdad de Dios. El hombre de pecado que menciona Pablo se refiere al anticristo, una figura que se levantará en los últimos tiempos para engañar a las naciones. Sin embargo, antes de su llegada, ya vemos lo que la Biblia llama el espíritu del anticristo, que es una actitud de rebelión contra Dios, una mentalidad que se opone a la verdad y promueve el engaño. Este espíritu se manifiesta en la sociedad de muchas maneras, desde la promoción del relativismo moral, donde todo es permitido y no hay absolutos, hasta la exaltación del ser humano como el centro de todo, ignorando por completo a Dios. En 1 Timoteo 4:1 se nos advierte que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta es una señal clara de que el engaño no solo será visible en el ámbito secular, sino también dentro de lo que aparenta ser espiritual. Falsos maestros y profetas se levantarán, distorsionando el mensaje del Evangelio, y muchos serán seducidos por enseñanzas que parecen espirituales, pero que en realidad están alejadas de la verdad de Dios. Un ejemplo claro de esto es el auge de movimientos que prometen prosperidad material y éxito personal, en lugar de centrarse en la salvación y la transformación espiritual. Estas doctrinas se enfocan más en lo que puedes obtener en esta vida que en preparar tu alma para la eternidad. Aunque a primera vista pueden parecer inofensivas, desvían el enfoque del verdadero propósito de la fe, que es la comunión con Dios y la santificación. La apostasía no solo afecta a las personas individualmente, sino que también corrompe a las iglesias y a las instituciones que alguna vez fueron sólidas en su doctrina. Vemos iglesias que se comprometen con los valores del mundo para atraer a más personas, dejando de lado la verdad incómoda del Evangelio. Se predica un mensaje de aceptación y comodidad, evitando hablar sobre el arrepentimiento, la cruz
o el juicio final, temas que son fundamentales en la fe cristiana. Esta frialdad espiritual es peligrosa, porque crea un vacío que puede ser llenado por cualquier cosa, desde la idolatría del dinero y el poder hasta ideologías que promueven el odio y la división. El problema de la apostasía no es solo que las personas se alejen de Dios, sino que al hacerlo permiten que otras influencias tomen control de sus vidas, llevándolos por caminos de destrucción. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar ante este aumento del engaño y la apostasía? En primer lugar, debemos aferrarnos firmemente a la verdad de la palabra de Dios. No podemos dejarnos llevar por lo que es popular o por lo que suena bien. Debemos tener discernimiento espiritual, algo que se desarrolla a través de una relación íntima y continua con Dios, pidiéndole sabiduría para entender lo que es verdad y lo que es un engaño. En Efesios 6:11-12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad, es decir, la apostasía y el engaño no son solo fenómenos sociales o culturales, son parte de una guerra espiritual en la que todos estamos involucrados. Por eso, debemos ponernos toda la armadura de Dios, la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Estas son nuestras armas para resistir los engaños del enemigo y mantenernos firmes en la fe. Además, es crucial que nos rodeemos de una comunidad de fe sólida, donde podamos fortalecernos unos a otros en la verdad. En un mundo lleno de engaño, el apoyo mutuo entre creyentes es vital. La iglesia debe ser un lugar donde la verdad se predique sin compromisos, donde se exhorte y se edifique, no solo en lo que nos gusta escuchar, sino en lo que necesitamos escuchar. Finalmente, debemos recordar las palabras de Jesús en Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La perseverancia es clave. No será fácil, habrá muchas distracciones y engaños, pero si nos mantenemos firmes en nuestra fe, confiando en Dios y su palabra, Él nos dará la fuerza para perseverar y al final recibiremos la corona de vida Arte 4, las tribulaciones y el sufrimiento en los últimos tiempos. Otro tema crucial en la discusión sobre el fin de los tiempos es el sufrimiento y las tribulaciones que, según la Biblia, vendrán sobre la humanidad. El concepto de tribulación aparece repetidamente en las Escrituras, y Jesús no nos dejó sin advertencias sobre lo que debemos esperar. En Mateo 24:21-22, Él nos dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Este pasaje nos habla de una tribulación sin precedentes, un tiempo de sufrimiento y dificultades que afectará a toda la humanidad. A lo largo de la historia, hemos visto momentos de gran tribulación, guerras mundiales, pandemias, hambrunas, persecuciones. Pero lo que la Biblia describe aquí es algo mucho mayor, algo que sobrepasa cualquier experiencia previa. La gran tribulación no solo será física, sino también espiritual. Este es un tiempo en el que los creyentes enfrentarán pruebas intensas, tanto a nivel personal como colectivo. Sabemos que, a lo largo de la historia, los cristianos han sido perseguidos por su fe, y en los últimos tiempos, esta persecución alcanzará nuevas dimensiones. En muchos países hoy en día, ser cristiano ya conlleva riesgos, pero la Biblia indica que esta persecución se intensificará aún más. En Juan 16:33, Jesús también nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es una de las promesas más alentadoras que tenemos en medio de las advertencias sobre la tribulación.
Jesús no nos prometió una vida sin dificultades, pero sí nos prometió su victoria. Él venció al mundo y esa victoria es también nuestra si permanecemos en Él. La tribulación es una prueba, un proceso a través del cual nuestra fe será puesta a prueba, pero también es una oportunidad para que nos aferremos más a Dios y experimentemos su poder en nuestras vidas. Es importante entender que la tribulación no es un castigo para los creyentes, sino una parte del plan de Dios para perfeccionar nuestra fe. En el 1 Pedro 1, 6 a 7, el apóstol nos recuerda que las pruebas que enfrentamos sirven para purificar nuestra fe, como el oro se purifica en el fuego, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este pasaje nos da una perspectiva completamente diferente del sufrimiento. Las pruebas y tribulaciones no son una señal de que Dios nos ha abandonado, sino una oportunidad para que nuestra fe se fortalezca. El oro se purifica en el fuego, y de la misma manera, nuestra fe se purifica a través de las pruebas. Cada dificultad, cada sufrimiento es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para confiar más en Él y para experimentar su fidelidad. Además, la tribulación nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar final. Como cristianos, nuestra esperanza no está en esta vida terrenal, sino en la vida eterna que Dios nos ha prometido. En medio de las dificultades, debemos recordar que nuestra verdadera recompensa está en el cielo. El apóstol Pablo lo expresó de manera hermosa en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este es un recordatorio poderoso de que, aunque las tribulaciones en esta vida puedan ser intensas, no se comparan con la gloria y el gozo que experimentaremos en la eternidad con Dios. Esta esperanza debe ser el ancla de nuestra fe durante los tiempos de sufrimiento. Las tribulaciones son temporales, pero la gloria que Dios ha prometido es eterna. Es importante también recordar que, aunque las tribulaciones son inevitables, Dios nos ha prometido su presencia en medio de ellas. En Isaías 43:2, Dios dice: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Dios no nos promete evitar las dificultades, pero sí promete estar con nosotros en medio de ellas. Esta es una de las mayores fuentes de consuelo para los creyentes. No importa cuán intensa sea la tribulación, nunca la enfrentamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y dándonos paz en medio de la tormenta. Esta presencia divina es lo que nos permite mantenernos firmes, incluso en los momentos más oscuros. Parte 5. La segunda venida de Cristo. Uno de los eventos más esperados y significativos en la Biblia en relación con el fin de los tiempos es la segunda venida de Cristo. Este es el clímax de la historia redentora, el momento en que Jesús regresará en gloria para juzgar al mundo y establecer su reino eterno. A lo largo de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se hace referencia a este evento de manera clara y poderosa. Jesús mismo habló de su regreso en Mateo 24:30 a 31, cuando dijo: «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro».
Este pasaje nos da una visión clara de cómo será la segunda venida de Cristo. No será un evento secreto o escondido, sino algo que todo el mundo verá. Jesús vendrá con poder y gloria, acompañado por ángeles, y será un momento de gran importancia tanto para los que creen en Él como para aquellos que no. Para los creyentes, este será el momento de su redención final, cuando serán reunidos con Él para siempre. Pero para aquellos que han rechazado a Cristo, será un momento de lamento, pues enfrentarán el juicio por haber rechazado la oferta de salvación. La segunda venida de Cristo no es solo un evento para anticipar con esperanza, sino también un llamado a estar preparados. En varias ocasiones, Jesús enfatizó la importancia de estar listos para su regreso, ya que vendrá cuando menos lo esperemos. En Mateo 25 nos da la parábola de los talentos, que es una advertencia sobre la necesidad de ser fieles y productivos con lo que Dios nos ha dado mientras esperamos su regreso. Aquellos que sean negligentes o que desperdicien sus oportunidades serán juzgados con severidad. Este es un recordatorio de que la espera del regreso de Cristo no es pasiva. No se trata de sentarnos y esperar a que Él venga, sino de vivir activamente nuestra fe, sirviendo a Dios y a los demás, y siendo fieles con lo que nos ha sido confiado. Cada día es una oportunidad para vivir en obediencia, para crecer en nuestra relación con Dios y para ser testigos de su amor y verdad en el mundo. En 1 Tesalonicenses 4:16-17, Pablo nos da otra descripción impresionante de la segunda venida. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí Pablo nos habla del arrebatamiento, un evento en el que los creyentes que estén vivos en el momento del regreso de Cristo serán llevados al encuentro con Él en las nubes, junto con aquellos que ya han muerto en Cristo. Este es un momento de gran esperanza para los creyentes, ya que significa que, sin importar si hemos muerto o seguimos vivos, todos los que son de Cristo estarán con Él para siempre. El arrebatamiento es un evento de gran consuelo para los creyentes, especialmente en tiempos de tribulación. Saber que Jesús vendrá por nosotros y que estaremos con Él por la eternidad nos da la fuerza y la motivación para perseverar, sin importar las dificultades que enfrentemos. No estamos solos y no estamos sin esperanza. Jesús ha prometido regresar, y cuando lo haga, todas nuestras lágrimas serán secadas, todo dolor será eliminado, y entraremos en la gloria eterna con Él. Es importante entender que la segunda venida de Cristo también marca el inicio del juicio final. En Apocalipsis 20:11-12, Juan describe este juicio con estas palabras: